Bienvenidos a Mundo Literatura. Hoy quiero compartir de manera abreviada, dentro de lo que cabe, lo que es una de mis clases y conferencias sobre la poética, porque no es simplemente un texto, un libro, sino una idea que, como el fuego, para usar una metáfora, sigue ardiendo sin importar el tiempo. La poética de Aristóteles es el primer intento sistemático en Occidente por entender la literatura como un arte, mucho más allá del simple acto de contar o narrar una historia. Tan solo imaginemos que fue escrita alrededor del siglo IV a.C. y por ende es una obra que todos hemos escuchado en algún momento. No solamente hablo del contenido, sino de el título. Por lo mismo, me gusta brindar estas herramientas a continuación, no sin antes, como siempre hago, invitarte a que te suscribas al canal para hablar en conjunto de opiniones, ideas, libros y estemos conectados. La poética es un tratado que busca explicar cómo y por qué funciona la tragedia, uno de los grandes géneros dramáticos de la Grecia clásica y que sigue presente en nuestras vidas. Pero no es solo eso, es decir, el alcance va mucho más allá. Aristóteles nos hace reflexionar, pero nos hace reflexionar con él sobre elementos esenciales tales como la mímesis, que es la imitación de la realidad en el arte, la estructura de una narración, la naturaleza del conflicto y el efecto que la obra debe tener en el espectador o en el lector. Hay que aclarar que a nosotros, como sociedad, nos llegó una obra breve e incompleta. ¿Qué significa eso? Que solo podemos hablar de la parte de la tragedia, aunque se sabe que existía otra parte que era sobre la comedia. Y aún así, aunque es breve, aunque está incompleta, la poética de Aristóteles tiene una influencia enorme. Por lo tanto, ¿qué debemos o qué deberíamos saber antes de leerla? No es una obra de ficción, y eso hay que aclararlo. Es una obra de crítica y de teoría. Está escrita en forma de un tratado lógico, es decir, de forma directa, argumentativa, racional, y es uno de los primeros textos que distingue entre las formas de arte no por el contenido, sino por el modo en que operan, el lenguaje, el ritmo, la música, la representación. Por otro lado, también encontramos que introduce conceptos que siguen vigentes hoy: catarsis, anagnórisis, peripecia, unidad de acción, entre otros. Su influencia va más allá del teatro. A lo largo del tiempo lo vemos proyectado en la narrativa, en el cine, la televisión, la publicidad e incluso, si queremos irnos a la parte más tecnológica, en videojuegos. Esto también nos lleva a mencionar que la poética es importante porque inaugura el pensamiento crítico sobre la ficción. Es decir, hasta Aristóteles, el arte era observado con desconfianza, especialmente por Platón. La poética, en cambio, valida el arte como una vía de conocimiento o como una herramienta emocional y como una experiencia estética. Propone que no todo en la vida es instrucción literal, sino que hay sabiduría en las emociones, en la tragedia, en los relatos. Aristóteles pone el placer estético en el centro de la experiencia. No solo se trata de enseñar, sino también de conmover, y lo ha logrado de tal forma que podemos observar en el transcurso de la historia e incluso
en el siglo XXI el impacto del texto. ¿A qué voy con esto o a qué me refiero? Tenemos a lo largo del tiempo el Renacimiento europeo, donde se convirtió en texto central de la crítica literaria, las reglas del drama neoclásico como en Racine, la narrativa moderna donde los arcos de personajes y estructuras trágicas aún responden a su lógica, la escritura actual de guiones de cine o televisión o series que son en el fondo adaptaciones contemporáneas de lo que Aristóteles ya propuso. Su pensamiento resuena incluso en la parte de la psicología narrativa moderna, en el cómo construimos historias para entendernos. Con esta información podemos afirmar que la poética no es solo un texto que se estudia, es un texto que nos estudia a nosotros, el cómo nos afectan las historias, qué buscamos en las historias, por qué las buscamos, por qué lloramos con un personaje ficticio, por qué conectamos o por qué seguimos viendo el mismo conflicto en repetidas ocasiones, en distintos momentos o en distintos escenarios de nuestra vida. Leer a Aristóteles es entrar al taller secreto de lo que es la narrativa. Así que espero que esto te haya servido como herramienta y me gustaría sugerirte algunos otros textos que van bajo la misma idea o con el mismo hilo, por lo que te sugiero Ars Poetica de Horacio, un texto romano que dialoga con Aristóteles desde una visión más poética que filosófica, sobre lo sublime de Longino, reflexión sobre el poder de lo grandioso en la literatura, prefacio a Shakespeare de Samuel Johnson, que es una defensa de lo humano sobre las reglas formales del drama, Anatomy of Criticism de Northrop Frye, que es una evolución del pensamiento aristotélico a una teoría total de los géneros. También tenemos La muerte del autor de Roland Barthes, una lectura postmoderna que sugiere el modelo aristotélico y abre también nuevas formas de interpretar. Y Ética a Nicómaco, también de Aristóteles, que si bien, aclaro, no es sobre literatura en ese caso, revela la raíz ética del pensamiento que también aparece en la poética. Como dato e información extra, me gustaría decirte que en ocasiones pensamos que este tipo de textos resultan aburridos, lejanos, que no tienen sentido, que son textos difíciles, complicados. Y eso es un poco prejuzgar, algo que desgraciadamente como humanos nos gusta hacer. Prejuzgamos, juzgamos. Y también lo menciono porque me he encontrado con estudiantes, alumnos, que tienen este tipo de reacciones porque piensan que es una situación de época histórica, pero tiene mucho impacto. Entonces, mi consejo, si por algún motivo quien me está escuchando piensa esto o tiene ese temor de enfrentarse con un texto complicado, no deberíamos intimidarnos porque, repito, la poética es un texto breve, pero profundo. Entonces te invito a que lo leas con calma, que subrayes los conceptos y las ideas, porque la poética no se trata de un dogma o una creencia, sino que es una invitación al pensamiento, que no nos viene mal el hecho de razonar, pensar, idear, porque a fin de cuentas el objetivo es cuestionarnos, el objetivo es pensar si sigue vigente, si estás de acuerdo, si ves otras formas de arte que la desafían, si algo cambió con todo este tiempo, porque el mundo cambia constantemente. Consejo final, no lo tomes como una obligación académica, sino un viaje al origen de todas las ficciones que hoy nos fascinan, porque en el fondo, todo arte, como decía el maestro, es una forma de imitación, pero también una forma
de revelar la verdad. Espero que te haya gustado. Te invito a que dejes tu opinión, tu comentario. Como siempre, que te suscribas al canal porque nos ayudas a que sigamos haciendo este contenido. Y nos vemos en la próxima, El Mundo Literatura.